Pues qué tal, qué gusto de estar otra vez con ustedes. El día de hoy vamos a concluir el estudio del Antiguo Testamento viendo el libro de Malaquías, ¿sí? Así que vamos a empezar con una oración. Padre, gracias nuevamente por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor, y gracias porque podemos nuevamente reunirnos, ya sea de manera presencial o a través de la tecnología que tú permites que usemos. Señor, gracias porque podemos estudiar más de tu palabra y permite que podamos también aprender el día de hoy lo que tú te esperas de nosotros, Señor. Bendice este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en la clase anterior habíamos dicho, hablamos de Zacarías, hablamos de Ageo, dijimos que ellos dos, Ageo y Zacarías, eran contemporáneos. Y ellos ejercieron su ministerio al mismo tiempo, alrededor del año 520, y esto fue un poquito después de que llegaron de Babilonia. Esto lo vimos la vez anterior, y también recordemos que el pueblo de Israel o de Judá regresó de Babilonia en 2 o 3 diferentes olas o 2 o 3 repatriaciones. No regresaron todos en el mismo momento, ¿sí? Entonces la primera vez o el primer grupo que regresó fue con Zorobabel y con Josué el sacerdote. Lo estudiamos en la clase anterior y fue a través de Zacarías que se inauguró la responsabilidad del pueblo, se le dio a los sacerdotes. Entonces esto terminó, esa responsabilidad de los sacerdotes como cuidadores del pueblo de Dios terminó con la destrucción de Roma en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Así que la primera ola o la primera repatriación es con Ageo, con Zacarías, con Zorobabel, Josué y algunos que regresaron. Y después, en una segunda repatriación, llegaron personas con Nehemías. Así que, de hecho, cronológicamente el libro de Nehemías debería estar después de Malaquías, porque Nehemías llegó antes de Malaquías, después de Ageo y Zacarías, porque Nehemías llegó después de Ageo, después de Zacarías, y él se hizo responsable de mantener al pueblo unido y trabajar en la reconstrucción de los muros de la ciudad. ¿Okay? Esa fue la segunda repatriación. La tercera vez que llegó un grupo de personas a Judá para reconstruir, llegó con Esdras, ¿sí? Entonces, también Esdras, el libro de Esdras viene después de Ageo y Zacarías, ¿sí? El caso es que entre las 3 repatriaciones que hubieron, no llegaron ni a 50,000 personas los que regresaron de Babilonia, o sea, no eran muchos, ¿sí? Todos los demás se quedaron en Babilonia, ¿sí? Y pues ahora llegamos a Malaquías. Ya pasaron 100 años después de Ageo y Zacarías. Malaquías es 100 años después de Ageo y de Zacarías, ¿sí? Ya se había terminado de reedificar el templo, pero era un templo muy pequeño, no era nada como el que había construido originalmente Salomón. Ya se reconstruyó Jerusalén con la ayuda de Nehemías, y los que vinieron con él reconstruyeron los muros de la ciudad. No se reconstruyó el palacio porque el rey de Persia no lo permitía, ni se restauró la línea de reyes. De hecho, aunque Zorobabel era descendiente del rey David, Zorobabel fue el nieto del último rey de Judá cuando invadió Nabucodonosor, cuando invadió Babilonia. Aún después de regresar, él no retomó, ni su descendencia retomó el liderazgo o el reinado de la nación, porque vivían bajo opresión de persas y después de
otros imperios, de griegos, después de los romanos, ¿ok? Hasta el tiempo de Jesús. Entonces, Zorobabel y sus descendientes, los descendientes de Zorobabel, de hecho vivían en una casa común y corriente como todos los demás ciudadanos, aunque eran descendientes de reyes. Bueno, durante el tiempo de Malaquías, Jerusalén continuó siendo una ciudad pequeña, ¿okay? Y no había crecido mucho, ¿sí? Habían pasado 100 años y no habían recobrado la gloria que habían tenido antes de la ida a Babilonia. Y entonces la población se empezó a quejar y empezó a decir: ya se olvidó Dios de nosotros, ¿sí? La vida en la ciudad no se ha vuelto más fácil, continúa siendo muy difícil, no hemos avanzado, decía el pueblo. Se jactaban de que no habían ido tras otros dioses, o sea, habían dejado ya la idolatría. Y entonces ellos decían: ¿por qué nos trata Dios de esta manera? Ya no somos idólatras, ¿sí? Pero su actividad religiosa era meramente formal, les dijo Malaquías, como vamos a ver en un momento más, ¿sí? Bueno, y como ellos vivían bajo el gobierno de sacerdotes, pues el pueblo tenía que cumplir todas las leyes, todos los ritos, todas las cosas que los sacerdotes les decían que tenían que hacer. Pero su corazón no estaba bien delante de Dios, de este pueblo. Nada más cumplían por cumplir, ¿sí? No porque amaban a Dios y buscaban agradar su corazón, ¿sí? Bueno, los sacerdotes tampoco andaban bien del todo. Ellos estaban más preocupados con su bienestar personal que con el bienestar espiritual del pueblo, ¿sí? Ya no buscaban dar lo mejor de Dios, sino únicamente seguían los ritos y los sacrificios. De hecho, una de las palabras que da Malaquías es en contra de los sacerdotes, como vamos a ver, porque ellos habían ya permitido que se den animales para el sacrificio que no servían, no se podían ni usar ni se podían vender, animales mancos o cojos o con desperfectos físicos, animales ciegos, ¿sí? Todos lo que Dios dijo que no se debía dar, lo estaban permitiendo y ellos mismos lo estaban dando a la hora de los sacrificios. Entonces Malaquías habla también en contra de esta práctica de los sacerdotes. Pero en realidad el pueblo estaba mal, ¿sí? Porque aunque no debían trabajar los sábados, muchos de los judíos habían abierto negocios justo afuera de los límites del territorio de Judá, y entonces ellos iban ahí para que pudiesen trabajar los sábados, ¿eh? Entonces estaban haciendo trampa en ese sentido, ¿no? Para que puedan tener ingresos todos los días, pero eso era en contra del plan y de la ley del Señor. Así que la infidelidad del pueblo comenzó por el lado del dinero. Y cuando uno no le es fiel a Dios en esa área, pues también deja de serle fiel a su familia. Y pues entonces, como tenía negocios fuera del territorio, fuera del límite o área de Jerusalén, pues los hombres empezaron a tener mujeres, algunas familias fuera de Israel, ¿sí? Había infidelidad para con Dios y también había infidelidad para con sus esposas y sus familias. Y ellos le eran infieles con mujeres que no eran judías, que no eran de la tribu de ellos, no eran de su nación. Así que en esos 100 años desde Ageo y desde Zacarías, las cosas en realidad no habían mejorado en lo absoluto para el pueblo, no habían avanzado, ¿sí? Y pues cuando las cosas van mal, siempre se busca
¿verdad?, echarle la culpa a alguien. Hoy día, cuando algo sale mal, le echamos la culpa al gobierno y después votamos cada 6 años o 4 años o cual sea la manera de hacerlo en tu país, pero bueno, lo sacamos y entran otros para otra vez hacer cosas que no nos gustan y les volvemos a echar la culpa. Pero en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá de aquel entonces, ellos no tenían un gobierno. Y así que comenzaron a echarle la culpa a Dios. Y empezaron a decir, Dios nos abandonó, no le interesamos. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿de qué sirve guardar sus leyes y sus mandamientos? ¿Okay? Básicamente ese es el tema de todo lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Y entonces Malaquías se levanta en medio de esta situación y comienza a dar palabra al pueblo. Ahora, si ustedes leen, o mejor dicho, cuando ustedes lean, no es si ustedes lo van a hacer, prefiero pensar que lo van a hacer o lo han hecho, pero cuando ustedes leen Malaquías, notarán que está escrito en prosa, mientras que la mayoría de los libros proféticos están escritos en una combinación de prosa y poesía. Y al principio de este estudio del Antiguo Testamento dijimos que la diferencia entre la prosa y la poesía es muy importante en la Biblia. ¿Sí? Aunque nosotros no podemos leer el idioma original, los traductores de la Biblia, los que han escrito traducciones al español, nos ayudan a identificar cómo están escritas algunos pasajes de la Biblia. ¿Sí? Escriben algunas secciones en prosa y dijimos que esos son como cuando estamos leyendo un periódico, ¿verdad? Tiene los márgenes a la derecha y a la izquierda enfiladitos, ¿sí? Pero hay otras secciones que están escritos como en forma de poesía, donde los márgenes no son iguales, varían, ¿sí? Y esto es importante porque cuando algo está escrito en prosa, dijimos, sobre todo los pasajes proféticos o los lugares donde Dios habla, entonces cuando está en prosa quiere decir que Dios está comunicando su mente, su manera de pensar, ¿sí? Lo que Él dice y piensa al respecto de un tema. Cuando se escribe en poesía, entonces Dios está comunicando sus sentimientos, su corazón, lo que siente al respecto, ¿sí? Entonces podemos ver que de los diferentes escritos que hay, ¿sí? Cuando es poesía es porque Dios verdaderamente siente con todo su corazón lo que está comunicando. Por ejemplo, ustedes recordarán en Génesis, el capítulo 3, cuando Adán y Eva caen en pecado, tenemos la historia, toda la historia escrita en prosa, ¿sí? Pero cuando Dios pronuncia el juicio en contra de Eva, es en forma de poesía. ¿Por qué? Porque es algo que le dolió mucho a Dios, ¿sí? Así que presten atención cómo está escrita alguna sección de profecías en la Biblia. En el caso de Malaquías, toda su profecía está en prosa, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no está comunicando sentimientos, está comunicando lo que piensa al respecto. Y para mí esto indica que Dios había como que perdido su manera de ese sentimiento profundo que tenía para con el pueblo. Ya no se sentía igual. Ya se había agotado probablemente su paciencia, ¿sí? Llevaba 1600 años con este pueblo. Primero llamó a Abraham, después a sus hijos, después los sacó de la esclavitud, después les había llevado a una tierra prometida,
les había dado un linaje de reyes, pero debido a su idolatría los había castigado, los castigó llevándolos a Babilonia y ya los trajo de regreso y pues otra vez se habían alejado de él. Y pues como que su paciencia ya se agotó. ¿Okay? Ahora, antes de entrar en el contenido de Malaquías, recuerden que en nuestras Biblias este es el último libro del Antiguo Testamento, pero los judíos no consideran esto el último libro. Ya les mencioné 2 o 3 ejemplos de libros que deberían ir cronológicamente después de este. ¿Sí? Después de Malaquías fueron escritos los libros de Nehemías, Esdras y primera y segunda de de Crónicas. ¿Por qué? Porque Esdras es el que escribió esos libros de primera y segunda de Crónicas. ¿Sí? Pero bueno, aquí estamos estudiando Malaquías y un dato interesante es que los judíos cuando leen, o sea, no los cristianos, los que son judíos, leen Malaquías, no terminan con la última palabra de este libro, porque la última palabra del libro de Malaquías es la palabra maldición. Entonces, cuando ellos terminan de leer Malaquías 4, verso 6, terminan con la palabra maldición, inmediatamente regresan al versículo 5, donde dice, estoy por enviarles al profeta Elías. Entonces, ahí es donde terminan de leer ellos el libro de Malaquías. Pero yo creo que ya una vez de este lado de la historia, o sea, de este lado de la cruz, podemos ver que es profético que Dios les dijo que pronto les iba a enviar a Elías. ¿Sí? Porque el deseo de Dios era de que restaure el corazón, restauren su relación los hijos con sus padres y en especial con su Padre celestial. ¿Sí? De lo contrario, iba a haber una maldición, iba a haber destrucción. ¿Sí? Y pues después de Malaquías, Dios ya no se vuelve a comunicar durante 400 años, hasta levantar a Juan el Bautizador. ¿Sí? Ya no da palabras. ¿Sí? Así que Juan vendría siendo aquel que profetizó Malaquías, el que venía en el espíritu de Elías. ¿Sí? Pero sabemos que no recibieron ni al mensaje ni al mensajero. Primero mataron a Juan y después mataron a Jesús. Así que la profecía final de Malaquías no se cumple en la destrucción de Jerusalén en el año 70, porque no restauraron la relación los hijos con el Padre celestial. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el Malaquías. ¿Notaron que dije el Malaquías? ¿Por qué dije el Malaquías? Pues porque Malaquías no es un nombre. En hebreo, Malaquías significa mensajero. De hecho, no se sabe quién escribió el libro de Malaquías. Es un libro anónimo. ¿Sí? Quien sea que escribió Malaquías comunicó el último mensaje de Dios hasta la venida de su Hijo Jesús. ¿Sí? Regresando al libro de Malaquías, lo que hacía peor la situación con Malaquías es que cuando él hablaba esta palabra de Dios, la gente lo abucheaba, así lo describe Malaquías, que lo abuchaban. El mensaje básico de Malaquías es: ¿ustedes creen que Dios ya se olvidó de ustedes? No, ustedes comenzaron esto, no fue Dios. Es el mensaje de Malaquías. Ustedes están enojados con Dios porque ya se olvidó de ustedes, pero eso no es culpa de Dios, es culpa de ustedes. Muy similar a como vemos en Romanos capítulo 1. Cuando el hombre deja a Dios, entonces Dios lo suelta
a los deseos de su corazón y a sus consecuencias. Prácticamente lo mismo aquí en Malaquías, ¿sí? Cuando una nación se olvida de Dios, entonces Dios eventualmente se aparta de la nación. Y aquí Israel había dejado de amar a Dios, ¿sí? Y este es el mensaje de Malaquías: ustedes ya dejaron de amar a Dios. Y entonces la gente, el pueblo se indignó cuando escucharon a Malaquías. ¿Por qué dices que no amamos a Dios? Si hacemos esto y hacemos aquello. Y entonces Malaquías responde y explica paso por paso, ¿sí? En varios lugares, de hecho, en los primeros 3 capítulos hay varios lugares, alrededor de 10, 11 veces, donde Malaquías repite la frase ustedes dicen, y entonces dice lo que ellos decían, porque evidentemente eran discusiones que él tenía con el pueblo. Ustedes dicen tal cosa, pero la realidad es esta. Ya les decía cuál era la realidad. Entonces, pues ese es como está escrito Malaquías o cómo está compuesto. Y son 4 capítulos cortitos, ¿sí? En el primer capítulo, Malaquías le recuerda al pueblo de que Dios ama a Jacob, o sea, bueno, dice Dios ama a Jacob y desprecia a Esaú. Esaú es Edom, los edomitas, ¿sí? Y aquí es importante notar nada más que en la cultura y en el lenguaje de aquel tiempo, la palabra, en algunas Biblias no dice desprecia, dice odia, ¿sí? Pero básicamente no es con la palabra que contiene sentimientos, no es odio y desprecio con sentimientos, ¿sí? Como lo usamos nosotros. Más bien es prefiere, es preferir, ¿sí? Dios prefiere a Israel, pero no prefiere a Esaú, a Edom, ¿sí? Y entonces en el capítulo 1 básicamente Malaquías les recuerda cómo es que Dios les ha preferido a ellos por encima de los edomitas y otros pueblos, ¿sí? Así es como Dios ha demostrado su amor. Después, los capítulos 2 y 3, Él comienza a enumerar los pecados del pueblo, ¿sí? Los pecados de los sacerdotes. Es, por un lado, ellos estaban ofreciendo sacrificios que no servían, ¿sí? Animales ciegos, cojos, animales que no tenían valor, ¿sí? Los acusa de recibir esos animales y de usar esos animales para sacrificio. La otra cosa de la que acusa a los sacerdotes es que sus prédicas, sus mensajes eran populares. En vez de hablar lo que Dios quería decirles, enseñaban ellos lo que el pueblo quería escuchar, ¿sí? Y pues en muchos lugares hoy día es igual, ¿sí? Los pastores predican las cosas que le gusta al pueblo y no predican las cosas difíciles, ¿verdad? Que Dios quiere comunicar. El punto es que Malaquías profetiza que el sacerdocio iba a terminar, el sacerdocio como ellos lo manejaban, y así fue en el año 70. Bueno, al pueblo, Malaquías también tiene palabras para el pueblo. Y les dijo, ustedes han roto el pacto con Dios. ¿Por qué? Pues por 4 cosas, 4 motivos. Los jóvenes se casaban con mujeres o con personas no judías, ¿sí? Después, número 2, los maridos dejaban a sus mujeres judías para ir con otras, le eran infieles a sus mujeres. Número 3, no daban sus diezmos a Dios. Por lo tanto, decía Malaquías, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés demandaba el diezmo, y cuando no sucedía eso, pues había maldición. Era uno de los problemas
por el cual el pueblo y la ciudad y la nación no avanzaba. Y por último, le dijo al pueblo: ustedes hablan mal los unos de los otros. ¿Sí? En eso es en los capítulos 2 y 3. Ahora, antes de pasar y de hablar un poquito de Malaquías 4, quiero hacer un comentario acerca de este tema de los diezmos, porque muchas personas me preguntan: pastor, ¿será que esto de los diezmos es para hoy? Y mi respuesta general es: si estás preguntando porque quieres dejar de diezmar, entonces sí es para hoy, para toda tu vida, ¿ok? Pero la realidad es la siguiente, y a lo mejor lo que les voy a decir tal vez les mueva el tapete un poco, o tal vez no hayan escuchado esto que voy a decir, pero con respecto a los diezmos. Pero en el Nuevo Testamento no hay la obligación de dar un diezmo como lo era en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Presten atención a lo que voy a decir. El lenguaje es el que cambia. No es una imposición, es una invitación a dar con generosidad y sobre todo con la condición correcta del corazón. Y esto es precisamente por lo que estaba ocurriendo en el libro de Malaquías. No daban como debían dar y daban con un mal corazón. ¿Okay? Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que el lineamiento está allá, ¿okay? Pero no es una obligación de acuerdo a la ley, ¿sí? Como lo era en el Antiguo Testamento, pero es una responsabilidad moral, ¿okay? Que tenemos los hijos de Dios. ¿Okay? Entonces hay que entender la diferencia entre las consecuencias de no hacer algo que es parte de una ley, y las consecuencias de no hacer algo cuando es una responsabilidad moral. ¿Ok? Entonces las consecuencias no son las mismas en el Antiguo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento, cuando tú no cumplías la ley, cualquier cosa que tú hicieras que no cumpliera la ley, que incluía los diezmos, entonces te podías esperar enfermedades, pérdida de tu estatus de miembro de la comunidad o del pueblo de Dios. O sea, había excomunicación, podías morir, ¿okay? Habían cosas muy serias cuando no cumplías la ley, y la ley no son las leyes, era la ley. ¿Okay? En el Antiguo Testamento la ley de Moisés era la ley, ¿sí? Eran todas las 600 y cantidad de leyes que habían, no eran leyes, eran la ley. Cuando faltabas o fallabas en una, habías fallado en todas. ¿Okay? Así es el concepto de la ley del Antiguo Testamento. ¿Okay? Ahora, en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento hay leyes o hay responsabilidades que son morales. ¿Okay? Y entonces el que no da, estamos hablando de los diezmos en este momento, el que no da con generosidad, el que no da de buen corazón y en general no cumple la ley moral de Dios con respecto al dinero, entonces sufre consecuencias en sus finanzas. ¿Okay? Tal vez esto no quiere decir que, ¿verdad?, que se puede enfermar o se va a morir porque no cumplió con la ley, mas sin embargo, en el área donde fallamos a Dios moralmente, vemos el efecto en esa área en nuestras vidas. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Cuando fallamos, cuando somos infieles en el matrimonio, entonces vemos las consecuencias en nuestras generaciones. ¿Sí?
podemos tener finanzas, podemos tener muchas cosas, pero en el área donde fallamos moralmente y donde no nos arrepentimos, entonces es que hay consecuencias. ¿Okay? Es lo mismo con los dineros en el Nuevo Testamento. ¿Sí? La fidelidad a Dios es muy importante, y la fidelidad, sobre todo con el corazón correcto. ¿Sí? Dios quiere que demos con liberalidad y con gozo, con agradecimiento. ¿Sí? No temiendo las consecuencias malas de no dar, sino amando las consecuencias buenas que traen el dar. ¿Okay? Eso es como debemos entender la cuestión de los diezmos, los dineros en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Cuando tú empiezas a buscar motivos para no darle a Dios, cuidado, ¿okay? Porque pueden empezar a fallar tus finanzas. Bueno, muy bien. Pues con respecto a los los primeros capítulos de Malaquías, termina con algo bueno. No todo es malo, porque hubieron algunos que de verdad de corazón se arrepintieron. De hecho, algunos se reunieron por separado en casas, me imagino, para hacer una lista de los que verdaderamente amaban a Dios. Vean cómo dice Malaquías 3:16. Malaquías 3:16 dice así, fíjense: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó. ¿Okay? Cuando tú temes verdaderamente a Dios y quieres hacer lo correcto y hablas con otros, Dios escucha. También es lo mismo cuando tu corazón no está mal y quieres no está bien y quieres perjudicar a alguien. Dios también lo escucha cuando hablas mal de otros. Pero bueno, dice: en la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Oración es que tú seas como ellos. ¿Sí? Que siempre pienses en el honor del nombre de Jesucristo, de nuestro Salvador. ¿Okay? Así que vemos que directamente como resultado de las profecías de Malaquías, algunos verdaderamente se arrepintieron y dijeron: no, queremos ser de aquellos que siempre honramos el nombre de Dios. ¿Okay? Y pues, por último, llegamos a Malaquías 4. Y Malaquías 4 es básicamente una profecía final acerca de un día de juicio que iba a venir. ¿Sí? Vean cómo dice. Vamos a leer casi todo el capítulo. Son 5 o 6 versículos cortitos. Vean cómo dice. Vamos a comenzar con el verso 1. Malaquías 4, verso 1. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Vamos a detenernos aquí. Dice: el día de juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día serán quemados el arrogante y el perverso como paja. ¿Okay? Recuerden ese versículo porque al final voy a hacer un comentario de este versículo. Muy bien. Verso 2. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de pastos. El día que yo actúe, dice el Señor, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor. Vamos a adelantar los últimos 2 versículos, el verso 5 y el 6. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré
y haré caer maldición sobre la tierra. ¿Sí? Como comenté anteriormente, pronto iba a enviar Dios a uno como Elías, que iba a causar que los corazones de los hijos se vuelvan hacia los padres. Pero dependía de la decisión del pueblo si querían tener una relación restaurada o no. ¿Sí? Y la consecuencia de no restaurar la relación era que vendría una maldición, destrucción, devastación sobre ellos. ¿Sí? Y pues en realidad este día que leímos aquí en el versículo 1, que es el día del juicio se acerca, donde la gente iba a ser quemada como paja. ¿Sí? Pues hay dos interpretaciones, ¿sí?, acerca de eso. Por un lado, hay personas que creen que esto es una referencia a la segunda venida de Jesús, porque habla del día del juicio. ¿Sí? Entonces, este es el juicio final, donde después de esto, pues la gente será, los malvados, los perversos, los idólatras, los orgullosos y todo lo demás, serán enviados al lago de fuego donde van a quemar. ¿Sí? Pero el otro grupo, la otra manera de interpretar Malaquías 4 es que es una referencia a la primera venida de Jesús, donde el pueblo de Israel fue juzgado y encontrado culpable. ¿Sí? Y donde perdió el derecho de continuar siendo el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? O sea, fue el juicio de Dios contra esa nación, porque esta es una palabra no para todo el mundo, sino para la nación de Israel. Y entonces el juicio ocurrió cuando Jesús estaba aquí. ¿Sí? Y en muchos pasajes, dicen los que sostienen esta posición, en muchos pasajes habla de cómo Jesús estaba buscando fruto y no encontró fruto. Tenemos la historia de la higuera, ¿verdad? Que Jesús estaba yendo a Jerusalén y entonces vio le dio comida, le dio hambre y quería un higo, y como no tenía fruto, maldijo esa pobre planta, y pues ahí mismo se secó. ¿Sí? Y después aprendemos que en realidad esta es una referencia a Israel, ¿sí?, no nada más a una planta física. ¿Okay? Y pues esto que estoy diciendo lo podemos ver en Mateo 21. Este es nada más un ejemplo. Mateo 21, verso 43. Si ustedes leen Mateo 21, se van a dar cuenta que Jesús está hablando con los principales, los ancianos, los líderes, los fariseos, los principales del pueblo de Israel. Y entonces aquí Jesús les dice a ellos: por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente o a un pueblo que produzca el fruto que debe dar. ¿Sí? Entonces, pues son dos diferentes interpretaciones de este capítulo 4 de Malaquías. ¿Okay? Pero no importa cuál interpretación escojas, de todos modos entendemos que, pues por un lado, hubo un juicio, sí, pero sabemos que va a haber un juicio. ¿Sí? Sí, el pueblo de Israel fue encontrado culpable, ¿verdad?, por Dios, por no recibir a su hijo. Después la nación y la ciudad de Jerusalén fueron destruidas en el año 70, pero también entendemos que habrá un día que Jesús va a regresar y habrá un juicio donde todas personas serán juzgadas, y será ciertamente como dice aquí en Malaquías 4, verso 1. ¿Sí? Es un día de destrucción, y serán echados al fuego aquellos que
no amen al Señor y que no lo reconozcan como su Salvador. ¿Ok? Pero bueno, con esto concluimos el estudio del Antiguo Testamento y pues la próxima vez que nos veamos ya vamos a comenzar el Nuevo Testamento. ¿Ok? Espero que hayan aprendido algo del Antiguo Testamento en esta serie y pues nos vemos ya muy pronto en el Nuevo Testamento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad nuevamente en nuestras vidas. Gracias porque podemos aprender tantas cosas estudiando tu palabra, estudiando sobre todo el Antiguo Testamento, Señor. Entendemos cuáles eran tus planes, qué es lo que tú deseabas, Señor, y podemos ver a través de la historia de la humanidad cómo el pueblo de Israel la regó tantas veces. Y nosotros hacemos lo mismo, Señor, pero queremos pedirte que tú tengas misericordia de nosotros y que también nos llenes de tu Espíritu continuamente y nos llenes de tu palabra para que podamos vivir vidas conforme a tu corazón, viviendo como a ti te agrada que vivamos, Señor. Gracias por todos aquellos que han estado siguiendo esta serie. Te pido ahora que nos prepares para el Nuevo Testamento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.